Bienvenidos a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. A continuación, nuestros titulares. Una persona se encuentra internada en el hospital a causa de dengue. Departamento de Progreso Laboral estará con su Job Fair en el Aruba Dagg este 21 de abril para los estudiantes que quieren conocer más sobre las vacantes en Aruba. Investigación sobre presuntas irregularidades en la financiación de campaña presidencial de Gustavo Petro. 250 galones de petróleo se derramaron en el mar en Ecuador, generando daño ambiental. Elegante, así lució la reina máxima de Holanda durante reunión con reyes de España. A esta hora y como todos los días, me place saludar a nuestros televidentes, dándoles como siempre una cordial bienvenida a nuestra emisión de Primera Plana con Alejandra Forero. Con un grato placer, como siempre, les saludamos a todos ustedes que se encuentran en sintonía, esperando que hayan tenido un excelente viernes y que ya se alisten para tener el mejor fin de semana. Como siempre, empezamos con noticias locales y en esta oportunidad con la información que fue dada a conocer por parte del Departamento de Salubridad Pública, en donde confirmaron que ellos conocieron 2 casos de dengue. Sin embargo, uno de ellos ya fue enviado a casa. Otro se encuentra en este momento en el hospital debido a los síntomas que está presentando. Ante esto, tienen recomendaciones a la comunidad. Como se había anunciado anteriormente en un comunicado por parte del Departamento de Salubridad Pública, se está monitoreando la situación del dengue en Aruba bien de cerca. En el marco de esto, DIVG informó que 2 personas infectadas con dengue fueron internadas en el hospital. Una de las personas ya fue enviada a su casa y la otra continúa internada con complicaciones serias debido al dengue. Se pudo verificar que ninguna de estas personas viajó recientemente, indicando que se trataría de 2 casos de dengue en transmisión local. El Departamento de Salud informa también que están observando más casos que podrían esperarse o que son normales debido a esta temporada. Se aconseja al público quedar muy atento de los síntomas del dengue, como por ejemplo fiebre, dolor de cabeza, dolor de estómago, vómito, diarrea, dolor de cuerpo, dolor de ojos y también rasquiña. Si hay de pronto alguna sospecha de infección, consulte a su doctor de casa. Es importante estar bien informados, no solamente con el doctor de casa, al momento en que sienta cualquier tipo de síntoma para poderse hacer una prueba en el laboratorio. El Departamento de Salud hace una llamada a la comunidad para que sean responsables y también estén alerta para eliminar los criaderos de mosquitos. Es para esto esencial, por ejemplo, tomar medidas preventivas, controlando en todas las partes, en el interior y en la parte de afuera de la casa, el trabajo y el colegio, en donde, por ejemplo, hayan aguas posadas como barriles, tarros, llantas, materas, baldes, etc. y lanzar esta agua fuera de casa. También tratar objetos que pueden tener agua constantemente con un polvo insecticida especial para matar las larvas de los zancudos hasta por 14 días. Cambiando de tema, el ministro de Labor e Integración y Energía, el señor Glenber Cruz, recientemente se reunió con Cabinet Aruba, en donde estuvieron tratando diferentes temas, entre ellos la importancia de que nuestros jóvenes yuditera que se encuentran en este momento estudiando en Holanda puedan volver a nuestra isla y de esta manera no solo ocupar diferentes profesiones porque hay vacantes debido a la oferta laboral. Por ese motivo también tendremos en este Aruba Dagg un Job Fair para que puedan aplicar y recibir información. Como sabemos, este año 2024 en Aruba estarán abriendo 3 diferentes hoteles y esto hace que hayan muchas oportunidades laborales. Ante esto, recientemente el ministro de Integración, Labor y Energía, el señor Glenber Cruz, tuvo una reunión con la directora de Cabinet de Aruba, donde compartieron los resultados preliminarios de una encuesta sostenida bajo nuestros estudiantes de Aruba y Holanda. Un punto preocupante que se resaltó es que solamente el 5% de todos quienes participaron en esta encuesta indicaron que quieren volver a nuestra isla cuando terminen sus estudios. El Departamento de Progreso Laboral, que también estuvo presente en esta reunión, indicó que debemos trabajar un plan de cómo poder traer de vuelta a estos estudiantes. El Departamento de Salud está contento que ellos podrán participar en este Job Fair que se va a estar desarrollando en Aruba Dagg y en Fred Expo en Ámsterdam,
para informarle a los estudiantes de las vacantes que se tienen abiertas en Aruba durante esta temporada. Asimismo, la directora explicó que Cabinet están en este momento ocupados con un proyecto de digitalización de todos los datos de los estudiantes en Holanda que tienen el deseo, por ejemplo, de hacer un crosslink con las vacantes en Aruba. Cabe resaltar también que el ministro le informó a la directora de Aruba House y que DPL, el Departamento de Progreso Laboral, están en la implementación de la digitalización de las vacantes y que están abiertas y dispuestas para así poder trabajar de forma conjunta con Aruba House sobre este proyecto. La directora, en nombre de Cabinet, hizo entrega del jaarverslag de gabinete al ministro Glenn Cruz. Por este motivo también tenemos una gran invitación porque el Departamento de Progreso Laboral estará presente en el Aruba Dag este próximo domingo 21 de abril para asistir a los jóvenes guiándolos en este proceso. De 12 a 6 de la tarde estarán en Rijsweg, allí en Aruba Dag, todos los estudiantes Juditera que están en este momento capacitándose, adquiriendo la información y estudiando para ser los siguientes profesionales, podrán conocer la oferta laboral y las vacantes que son muy interesantes y que se tienen acá en Aruba. Por ese motivo los esperamos en este Job Fair en Aruba Dag y queremos ayudarles para que logren un futuro brillante con su carrera profesional de trabajo acá en Aruba. Recuerden que mañana 20 de abril una vez más llega la campaña nacional Limpi Limpi Baki den Barrio, en esta oportunidad en el Vel de Bubali, así que la invitación está abierta para que ustedes lleguen con los desperdicios previamente separados. Mañana sábado 20 de abril, una vez más llega Baki den Barrio de la campaña nacional Limpi Limpi, en esta oportunidad en el Vel de Bubali, en el distrito de Nord. Allí todo el equipo está preparado para recibir a la comunidad con los desperdicios previamente separados. De 7 a 11 de la mañana podrán llegar y de esta forma depositar sus diferentes desperdicios en los containers que van a estar allí dispuestos para poder recibir. Por ejemplo, tendrán todo tipo de containers donde estarán recibiendo diferentes desperdicios, entre ellos green waste, por ejemplo, de hierbas, matas, madera, pero también plásticos, vidrio, metal, también lo que se conoce como residuos, por ejemplo, si van a botar computadores, speakers y demás. Recuerden que Baki den Barrio es solamente para uso residencial y no está abierto para desperdicios comerciales. También recuerden que no se acepta ningún tipo de asbesto, así que los esperamos mañana 20 de abril junto al ministro Ursel Arens en una nueva campaña de Limpi Limpi. Empezamos nuestra ronda internacional con las irregularidades que en este momento se están investigando de la campaña del presidente colombiano Gustavo Petro cuando se encontraban haciendo toda la parte de promoción para la campaña. Sin embargo, según lo que han explicado, están investigando unos posibles fondos que no se habrían presentado. El Consejo Nacional Electoral prepara pliego de cargos contra la campaña Petro Presidente. Los magistrados investigadores Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Prada tienen casi lista la ponencia que deberá votar la sala plena de ese organismo, que determinará si hay pruebas suficientes para juzgar al presidente Gustavo Petro y su círculo cercano por presuntas irregularidades en la financiación de la contienda electoral. Es importante recordar que el gerente de esa campaña es el hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. Noticias Caracol conoció que la ponencia tiene más de 100 páginas y son más de 6.000 millones de pesos que no habrían sido reportados ante el organismo electoral. Uno de esos pagos son los que habrían recibido 60.000 testigos electorales del pacto histórico en todo el país. Según se conoció, una de las empresas a través de las cuales se hizo el pago envió la trazabilidad de estos pagos al alto tribunal y allí se pudo establecer que estas personas recibieron por transferencia 60.000 pesos durante la segunda vuelta presidencial, hecho que coincide con la afirmación de Cristian Uzcategui, uno de esos testigos electorales en el departamento de Boyacá, en el programa Los Informantes el pasado 22 de octubre. Cristian Uzcategui ratificó esta afirmación ante los magistrados investigadores del Consejo Nacional Electoral el pasado mes de enero.
Lo que llama la atención de los investigadores es que en la primera vuelta presidencial, el pacto histórico sí hizo un reporte de gastos en los que figuran algunos pagos a testigos electorales. En contraste, la campaña de Rodolfo Hernández, en los dos casos, presentó los documentos completamente diligenciados por testigos electorales, reportó pagos por 70 millones de pesos. Dentro del material probatorio también está la denuncia de Blue Radio en la que reveló la aprobación por unanimidad de la destinación de 600 millones de pesos de la Unión Sindical Obrera Uso, el poderoso sindicato de trabajadores petroleros, para una destinación que llamaron campaña Petro Presidente, campaña político-electoral, el papel de los trabajadores, tal y como aparece en estos documentos. Y pasamos a las sanciones y al rifirrafe que continúa entre los Estados Unidos y Venezuela después de que se dieron a conocer que volverán una vez más las sanciones para el país sudamericano. El informe es de La Voz de América. Horas después de revocar la licencia general 44 para transacciones petroleras y gasíferas con Venezuela, el Departamento de Estado dijo este jueves que aún no hay evidencias de una ruta electoral garantizada por parte del gobierno de Nicolás Maduro. La plena implementación del Acuerdo de Barbados ofrece el mejor camino para restaurar la democracia que los venezolanos merecen. Creemos que ayudará a mejorar las condiciones económicas y humanitarias y también abordará la crisis migratoria. El vencimiento de esta certificación restringirá operaciones de empresas extranjeras de hidrocarburos con la estatal PDVSA hasta el 31 de mayo, salvo Chevron, la italiana, Eni y Repsol de España, cuyas certificaciones están validadas desde 2022. Ahora, solo transacciones autorizadas por el gobierno de Estados Unidos podrán ocurrir en Venezuela y expertos esbozan el posible impacto en la industria petrolera de ese país. Los flujos que hoy tenía Maduro en cuanto a las exportaciones petroleras con la licencia 44, que están aproximadamente en unos 60 millones mensuales, se reducen. Y al no tener la licencia para operar libremente, entonces tiene que recurrir a brokers. Desde Venezuela, Maduro desestimó la sanción que entra en vigor este 19 de abril. No hay amenaza que hoy por hoy le haga daño al esfuerzo de construir un nuevo modelo económico productivo, porque hoy no dependemos de nadie en este mundo, solo dependemos de nuestro esfuerzo. Uno de los efectos de la medida, según economistas, será el impacto en la paridad cambiaria entre el dólar y la moneda venezolana. Y nos vamos a Santa Elena, en Ecuador, en donde lamentablemente allí, debido a una fuga de uno de los barcos, empezó a derramarse petróleo allí en el mar. No solamente el daño ambiental fue bien grande, pero también los pescadores fueron quienes se vieron más afectados. El agua se tornó negra y empezó a oler a combustible a las 11 de la mañana de este jueves en La Libertad, provincia de Santa Elena. Los pescadores del sector La Caleta dieron la alerta y grabaron lo que sucedía. Poco tiempo después, el Ministerio de Ambiente confirmó que en el mar hubo un derrame de petróleo cuando la manguera de un buque se averió mientras cargaba combustible. Y una de las tomas aparentemente se aflojó, hubo un pequeño error técnico y eso colapsó e hizo que haya el crudo derramado en la playa. Fueron al menos 250 galones de petróleo derramados. Según la Comisaría Ambiental del Cantón, las autoridades municipales cerraron la playa, ya que la contaminación sobrepasó la zona pesquera y alcanzó al área turística, mientras personal del terminal petrolero y del Ministerio de Ambiente llegaron para atender el daño y tomar muestras. Las labores de limpieza continuaban pasadas las 4 de la tarde. Desde el municipio han indicado que remediar el problema tomaría al menos 30 días y definitivamente hay daño a la fauna. Nosotros vamos a procurar cerrar lo que es el malecón del Cantón La Libertad aproximadamente de 5 a 6 días hasta poder controlar. Va a depender mucho de cómo vaya evolucionando, de cómo vayamos limpiando la playa para que esto quede como tenía que quedar anteriormente. Las especies afectadas por el derrame aparecerán en 48 horas. Se usó maquinaria pesada, barreras flotantes y paños absorbentes en el área crítica, mientras en la zona turística se recogía en sacos la arena con el carburante. La Capitanía del Puerto de Salinas señaló que el buque tanquero María del Carmen 6 deberá permanecer atracado en el puerto hasta que se solucione el daño.
Hay preocupación en la República Dominicana por la viruela, conocido como la viruela sísmica del mono. En este momento hay varias personas que se encuentran en este momento no solamente haciéndole las pruebas en los laboratorios para efectivamente mirar si se trata de esta variante. Aunque no ofreció detalles sobre los 6 posibles casos de viruela símica que son investigados, el Ministerio de Salud dijo que dan seguimiento a la nueva cepa originada en África, la cual tiene un potencial pandémico y mutaciones que evaden las pruebas. Deben ser confirmados totalmente. Esos 6 todavía no están confirmados totalmente, estamos esperando la confirmación total, pero lo que sí es que estamos al tanto de eso. Y hay algunos casos en los que se ha confundido la viruela sísmica con otras enfermedades exantemáticas, pero estamos atentos al caso. El infectólogo Clemente Terrero aseguró que la enfermedad infecto-contagiosa está afectando algunas provincias del país y detalló que los síntomas incluyen malestar general, erupciones en la piel, fiebre, entre otros. Recientemente, el mes pasado, en el hospital de San Cristóbal cerraron algunas áreas por la cantidad de casos que hubo, incluso detuvieron hasta actividades académicas porque nosotros mismos teníamos una conferencia allá y no la pudimos realizar por el número de casos que presentaron. Hay que darle seguimiento a su comportamiento epidemiológico y tomar las medidas pertinentes. El contagio de la viruela símica se puede prevenir con las vacunas y evitando el contacto con pacientes afectados. A finales del 2023, la Organización Mundial de la Salud emitió una preocupante advertencia sobre el crecimiento del brote de viruela del mono a nivel global. Los diferentes migrantes están continuando y miran diferentes rutas para poder llegar a la frontera entre los Estados Unidos y México. Pues ellos, con la ayuda de los diferentes coyotes, han buscado diferentes rutas para así poder llegar a ese famoso sueño americano. Sin embargo, según lo que han indicado las autoridades, es mejor, al momento que ellos llegan, poder ingresar al programa CBP One. Activistas fronterizos denuncian que debido al poco acceso y las largas esperas para solicitar las citas a través de la aplicación CBP One, los migrantes se ven obligados a cruzar la frontera por áreas remotas y esperar a la patrulla fronteriza. No hay suficientes citas disponibles para las personas que lo están buscando. Entonces, a falta de acceso en los puertos de entrada y la desesperación de meses de espera en la frontera mexicana, entonces todas estas familias que están cruzando por lugares remotos se sientan allí a esperar a patrulla fronteriza. El Departamento de Seguridad Nacional aseguró que de 700 citas que adjudicaban cuando lanzaron la aplicación en enero del 2023, han casi doblado ese número, lo cual atribuyen a un buen proceso de modernización. Es importante reconocer que tenemos 1.400 cupos al día para considerar personas que vengan a los puertos de entrada. No quiere decir que todo el mundo esté garantizado a entrar. Eso es importante porque hay una expectativa de que quizás todo el mundo va a poder entrar y la realidad es que las leyes migratorias de Estados Unidos tienen muchas limitaciones. El Departamento de Seguridad Nacional advirtió que cruzar ilegalmente la frontera, el no hacerlo por los puertos fronterizos, conlleva consecuencias que incluyen la deportación, cargos criminales y perder el derecho de venir a Estados Unidos por 5 años o más. Y vean este asalto que quedó grabado en cámaras de seguridad de un local comercial en Paraguay. No solamente ellos atentaron en contra de los dueños del local comercial, pero también de los empleados. El comercio está situado sobre la calle Santo Domingo y Virgen de Caacupé. Los autores fueron 2 hombres con cascos que se desplazaban a bordo de una motocicleta tipo cobrador. Uno de ellos ingresó primero, mostró el arma a los clientes y comenzó a amenazarlos para que se pongan boca abajo. El segundo maleante también entró y obligó a una mujer a que se arrodille. El que primero había ingresado se encargó de vaciar la caja registradora, suma que la propietaria no recuerda, mientras que el segundo delincuente hizo de campana en todo momento hasta concretar el objetivo. Luego subieron nuevamente a la motocicleta, pero metros más adelante en su camino se interpuso una mujer en una camioneta que intentó frenarlos, pero estos dispararon en contra de ella. Por fortuna no la hirieron y terminaron escapando con lo robado. Vamos a nuestra pausa comercial, pero ya regresamos con más información. Tratamientos cosméticos inyectables están a la vanguardia.
Al alcalde se le caen los pantalones en vivo en medio de su discurso. Seitar lança seu serviço com mais hobby, Bosch data mês. Mais data com Seitar, chill vacilar, mandi por TikTok. Una cubota conexão non-stop, Bosch data vino post-stop. Mais data com Seitar, mais como por imaginar. É wiki data da domina, busca tipo pra conectar. Mais data, com hybrid, mais data, com postpaid, mais data, com prepaid. Mais hobby, Bosch data na Seitar. El tiempo vuela. Esté preparado con Sagicor Life Aruba. Visítenos en sagicorlife.com. Bingunga e vira membro na Win Creek Casinos. Abo como um jogador está beneficiado de tour e oferta no casino Tindi ofrece. Com cada ponto que vos acumular, te recebo más cerca de tremenda experiencia en los premios en estadía en el hotel y mucho más. Sin olvidar de nos Casino Burst app. Download Esaki y junga online gratis y haya premio en pa junga de nos casino manera free play. Pasa a visitarnos a OMS Pasina Botambe Haya por momento ganador. Hasibo Cos, de Florin Card efetivo de CMB, boa tarjeta de compras local. Uma criação único, dinâmico e especialmente pago. Hasibo Cos, é tarjeta que paga na mensual confortável, sem ter gasto na adicional e sem complicação. Hasibo Cos, de Florin Card efetivo de CMB. Bom amigo. Continuamos con más información a través de Primera Plana. ¿Qué se conoce del Botox? ¿Esto es algo que podría afectar la salud de las personas o cuáles son esos tratamientos inyectables que muchos usuarios ahora están utilizando? Hoy en Primera Plana hablamos de tu salud, así que cuídala. Desde que fue aprobado por la Administración Federal de Drogas y Alimentos hace 2 décadas para uso cosmético, el Botox se ha convertido en uno de los tratamientos mínimamente invasivos para trabajar las líneas de expresión del rostro. Pero, ¿qué es en realidad este producto? El Botox es un neuromodulador o una neurotoxina que es producida por una bacteria que se llama Clostridium, la cual se purifica y se utiliza en usos cosméticos para minimizar los movimientos de los músculos, porque en donde es eficiente el Botox para el área cosmética es para esas líneas que se conocen como líneas dinámicas. Su popularidad radica en que reduce la apariencia de esas líneas finas o arrugas en la piel. Aprobadas por la FDA vienen siendo el entrecejo, la frente y las patitas de gallo o gallina. Sin embargo, el uso del Botox inyectable en manos no médicas puede traer serias complicaciones, como pasó en Estados Unidos, donde 19 personas sufrieron efectos adversos y 9 de ellos hubo que hospitalizarlos. Una de las condiciones que pudiera ocurrir, ¿verdad? Si no se administran las dosis adecuadas, pudiera ser disfagia. Disfagia, pues, es dificultad para poder tragar y pasar alimentos y líquidos. Además de eso, puede causar también ptosis, que es caída del párpado, y también puede causar problemas ¿verdad? Respiratorios si las dosis son muy altas. Causar hematomas, ¿verdad? Y problemas, ¿verdad? Que pudiera causar problemas de coágulos, que ¿verdad? En esa área es cuando hay paquetes neurovasculares hay que ser sumamente cuidadosos. También puede causar síntomas de visión doble o borrosa, lenguaje mal articulado y voz ronca. Hay que tener cuidado porque muchos de los productos que se usan fuera de las manos de los médicos pueden ser sintéticos y estar mezclados con sustancias que pueden causar daño.
Y llega nuestra sección de las más virales y les mostramos el encuentro que tuvieron la reina Máxima de Holanda y la reina Leticia en Ámsterdam. Algo que llamó mucho la atención fue el duelo de belleza, de elegancia y de moda que ambas reinas tuvieron. Los reyes de España llegaron de gira a Holanda y el encuentro entre la reina Máxima de Holanda y Leticia de España acapara la atención de las redes sociales de la moda. Como era de esperarse, las reinas se lucieron con su habitual elegancia, aunque la royal de sangre argentina, según lo que han indicado, parece llevarse todos los elogios. Y es que son muchos los tabloides que también han señalado que la reina de Holanda, por su gran estilo, pero también su glamour, se lleva este duelo. La reina Máxima ganó, según lo que dijo un periodista. También explicaron que la reina Máxima vestida de rojo y la reina Leticia de verde allí para el primer duelo de estilos entre las reinas de Holanda y de España. La apuesta de moda se centraron con dos colores contrapuestos. La reina Máxima apostó al rojo rubí para su look firmado por Nathan, una de sus marcas favoritas. Falda recta de largo mini, cintura marcada y blusa envolvente. Toda una versión total de color. Como complementos también utilizó guantes de cuero. Allí, como se puede ver también, la reina Leticia utilizó el color verde con toques turquesa, un vestido con brillos firmados por Moisés Nieto, al cuerpo con mangas largas de estilo. Lo que sí fue cierto es que ambas acapararon la atención. Y si hablamos de estas historias que se viralizan, sabemos que en países de Latinoamérica, especialmente en Colombia, se ha vuelto mucho en tendencia ese patito de hule que se colocan en la cabeza, en las gorras, en las diademas. Pero ¿de dónde viene esta moda? Pues según lo que indicaron, viene de un holandés. Los patos amarillos se han vuelto tendencia en redes sociales. Es un producto que inunda las calles en diferentes países, por ejemplo en Colombia. ¿Pero qué significa y por qué se está utilizando tanto? En videos e imágenes virales ahora ya es común que muchas personas usen la figura de hule en balacas, como agregado en el cabello, en las gafas, en una manilla, en la moto o donde sea que se pueda divisar. Esta moda respondería a una tendencia proveniente de Japón que se traduce en español como algo bonito tierno. Sin embargo, en ese sentido, representaría una forma de decir que es una persona amable. En la actualidad solamente utilizan el accesorio para unirse a la corriente. Incluso en recientes semanas se hizo viral una iglesia que se le rinde el culto a este objeto. Cabe destacar que el artista holandés Florentin Hofman también ha vuelto tendencia en los patos amarillos con su obra, que se basa en la reproducción de juguetes gigantes que expone en varias ciudades en Europa, lo que indicaría que sería él el creador de esta moda. Y a esta hora llega nuestro recomendado del día y viene por parte de DAL Pest Control. DAL Pest Control ofrece servicios profesionales y eficientes en contra de todo tipo de insectos y plagas que nos pueden molestar, entre ellas cucarachas, garrapatas, comején, ciempiés, escorpiones, ratas y ratones. Pero también durante estos tiempos de lluvia es importante verificar que otros insectos no intenten ingresar a nuestros hogares. Por eso para DAL Pest Control es el mejor servicio para la comunidad. Pueden llamar al 584-9800 o enviar un WhatsApp al 699-7700. Recuerda, DAL Pest Control es la solución para las plagas. Y todo porque hoy es viernes y señores, fin de semana. Los dejo con este momento hilarante que tuvo un alcalde en Sabana Larga, en Colombia, al momento en que estaba dando un discurso y se le cayeron literalmente los pantalones. Afortunadamente, él lo tomó con risa. Sea nadie fue lo que vivió el alcalde del municipio de Sabana Larga, Atlántico, en Colombia, Jorge Elías Chams, cuando estaba dando un discurso allí en medio de su declaración. El mandatario pasó la pena al tener un incidente con una de sus prendas de vestir. En la grabación se ve al alcalde montado en el atril dando su discurso, cuando de un momento a otro se le cayeron los pantalones, lo que produjo risas entre los asistentes, aunque después todo el público se unió a un sonoro aplauso. En ese momento el asistente del alcalde corrió para auxiliarlo y en medio de una profunda pena, también entre risas, intentó bajarle el tono a la discusión y soltó una broma. Dijo: hoy queda de historia, he bajado 8 kilos.
Hasta aquí nuestra emisión por el día de hoy. De parte de todo nuestro equipo de trabajo les agradecemos por su fiel sintonía. Recuerde que en redes sociales nos encuentran como Primera Plana con Alejandra Forero. Continúen con la buena programación que tenemos acá en su canal en Telearuba. Nos volvemos a ver el próximo lunes en una nueva emisión.